¿Cuánto hemos oído en esta época que verdaderamente uno llega cansado a la casa o por lo menos al final de la tarde agotado, que literalmente arrastra los pies? Algunos dicen que son los tiempos, otros dicen que es el resultado, la consecuencia del COVID, qué sé yo. Lo cierto es que muchos pasamos fatigados. ¿Y saben qué? Podría estar pasando que hay un tema de aminoácidos que ya nuestro cuerpo no está produciendo de la manera que debería. Entonces, ¿qué podemos hacer verdaderamente para recuperar todo esto? Porque sí se puede. Así que hoy estamos con el experto, el doctor Carlos Olivares. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Patricia? Doctor, Gusto. verdaderamente, estas sustancias pueden cambiar, ¿verdad? Así como yo decía, de cambiar ese estado en el que nos sentimos. A ver, Patricia, el tema de los aminoácidos es que forman parte importante de las proteínas que uno ingiere. Entonces, si usted ingiere proteínas de origen animal, pollo, pescado, y proteínas de origen vegetal también, pues las carnes corrientes, ¿no?, que tienen mucha proteína, estas conforman diferentes cadenas de aminoácidos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que algunas veces, por una falta de ingesta adecuada, y sumado a otras cositas que ahorita le voy a mencionar, qué es lo que está pasando, podemos perder muchísimo el tono muscular. Eso Entonces se pierde la masa muscular y se presenta lo que usted está mencionando, cansancio, agotamiento, pero hay otras cosas más importantes, ¿verdad?, que pueden ser más riesgosas y peligrosas. Claro, cansancio, agotamiento, no dormimos bien, e incluso nos enfermamos reiterativamente y uno dice, ¿qué pasa con mi cuerpo, verdad? Sí. Los aminoácidos también participan, además de lo que es la masa muscular, que, ojo, es importantísimo para evitar posibles fracturas. Algunas veces las fracturas no solamente se están dando por un problema de osteopenia o más aún osteoporosis, claro, sino que se dan también porque la persona ha perdido mucha masa muscular. Y si pierde mucha masa muscular, ¿qué sucede? Obviamente el tejido está debilitado. Entonces, al perder esa masa muscular, más riesgo de una caída y que el hueso no tolere cierto tipo de tracción, cierto tipo de fuerza mecánica brusca, por el tema de que no está ejerciendo esa acción normal de protección y de estabilidad también, especialmente esto en adultos mayores. Se presenta en otras personas también con problemas, algunas patologías. Pero para no dejarle la idea que usted tenía con respecto al tema de la parte inmunológica y demás, sí, claro, los aminoácidos también participan en funciones del sistema inmunológico y otras tantas, como por ejemplo la formación de algunas proteínas, hormonas. Son importantes. La insulina, por ejemplo, es importante la participación de aminoácidos para la formación de insulina. La albúmina, por ejemplo, es una proteína importante que tenemos en sangre. Ahora, usted lo dice claramente, ¿verdad? La pérdida muscular en nuestro cuerpo, sí, de esa masa. Ahora, la empezamos a perder porque los expertos dicen que aproximadamente a los 30 años ya empezamos en ese declive, ¿verdad? Dependiendo de nuestra alimentación y nuestras actividades. Sí, por lo general, Patricia, a los 40 años. A los 40 años se puede perder un promedio de un 8% por cada década. O sea que de los 40 a los 50 perfectamente podríamos perder un 8% de masa muscular. ¿Cómo revertir esto? Claro, es importantísimo eso. Lo que pasa es que se está dando ese proceso degenerativo que se llamaría fisiológico, porque la persona tal vez no está haciendo lo que debe hacer, que es ingesta en primera instancia, consumir adecuadamente fuentes proteicas que contengan pues esa cadena de aminoácidos. Y además, la actividad física. No se puede tener una buena densidad muscular, una buena masa muscular, si la persona está demasiado sedentaria. Si la persona trabaja, si la persona trabaja y está ahí sentada todo el día y no saca 1, 2, 3 días a la semana para ir a hacer un poquito de actividad física, caminar, y mejor aún, está comprobado, por supuesto, que para el tema de cuidado y regeneración de tejido muscular, lo mejor es el ejercicio contra resistencia, que es el clásico, pues, en un gimnasio. Ahora, hay gente que dice, pues yo no voy a un gimnasio, pues consígase algún tipo de pesitas o haga algún tipo de actividad. Por ejemplo, una forma importante para fortalecer la masa muscular a nivel de extremidades inferiores es que usted en su casa, por ejemplo, levante la pierna en una gradita. Entonces, sube, baja, sube, baja.
sube con la otra pierna, Ahora, baja. si yo Ese tipo de ejercicio es buenísimo. comparo para la alimentación y actividad física, ¿cuál tiene mayor peso, digamos, en la pérdida de esa fuerza y que más bien se revierte en agotamiento, cansancio, fatiga? Es un complemento. Diría es un complemento. ¿Por qué razón? Porque si una persona hace actividad física, pero no se alimenta bien, ¿cómo regeneramos el tejido si no tenemos los nutrientes para regenerarlo? Por el contrario, se alimenta bien, pero está dejando de lado actividad física, está muy sedentario, pues eso también afecta muchísimo. Ahora, ¿hay alguna manera que nuestro cuerpo lance una llamada de atención para darnos cuenta que nuestros aminoácidos están en la baja? Bueno, si lo enfocamos desde el punto de vista de densidad muscular, evidentemente usted puede notar en una persona ya que esos bracitos no están igual que antes. Esas piernas ya están muy flojitas, como más y el flácido. tejido más flácidas, Ajá. claro, y evidentemente hay una pérdida de energía. Subir esas escaleras, hacer esa caminata de 200, de 500 metros, que normalmente suele pasar desapercibido para una persona, resulta que comienza con cierto nivel de cansancio, además. Obviamente hay otros factores importantes, Claro. cardiovascular, respiratorio, etcétera, pero es importante tomar en cuenta esas alarmas. Claro está, Patricia, es importante tomar en cuenta también que la pérdida de densidad muscular se da mucho en algunas patologías. Y por ejemplo, una persona con diabetes es muy, especialmente si es una Es diabetes más vulnerable. no controlada, no bien controlada, puede comenzar a perder masa muscular. Ok, ahora Y, digamos en gente el... encamada también. Exacto, definitivamente. Ahora, evaluemos lo positivo, ¿verdad? ¿Qué podemos consumir en cuanto a proteínas, aminoácidos que verdaderamente nos ayuden efectivamente en esta tarea? Porque también se habla de proteínas medias malucas y proteínas mejores, Sí, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, pues obviamente la ingesta de carnes, carne, pollo, pescado, son importantes porque son proteínas importantes. Claro. Claro está, mucha gente, y especialmente se da en adulto mayor, que comienza a tener cierto nivel de intolerancia para con el tipo de carnes ya no, o no le saben bien, o sencillamente le caen pesadito al estómago. Entonces la persona se quiere buscar alternativas. Ajá. Y ahí es donde están las alternativas. Por supuesto que en el huevo encontramos también una excelente proteína. La albúmina de huevo es una excelente proteína que forma aminoácidos. Pero también tenemos opciones de origen vegetal. ¿Cómo así? Y resulta que hay dos, o más bien hay una cadena de aminoácidos, no sé si usted ha escuchado, que se llaman BCAA. Las BCAA. Los BCAA son unos aminoácidos ramificados. Esos aminoácidos ramificados resulta que son de los 3 principales que son para regenerar el tejido muscular. Ah, caramba, entonces son importantes. Para regenerarlo y para protegerlo. Entonces, esos BCAA no solamente los podemos encontrar en origen animal, proteínas de origen animal, sino en vegetal. Encontramos, por ejemplo, que en la soya, encontramos, por ejemplo, que en la proteína de guisante y otras fuentes vegetales también tienen esa valina, lisina e isoleucina. Ahora, son 3 aminoácidos importantes usted para habla ese proceso. de guisantes, ¿verdad? Y de leguminosas, me imagino. Sí. Y habla también de la soya. Sí. Ahora, en términos naturales, como comemos los guisantes en la casa, que ahí los vemos, garbanzos, los frijoles, el trigo, la quinoa, ¿verdad? Todas estas las podemos consumir en qué cantidad verdaderamente para poder tener este resultado que queremos. Ok, lo ideal es hacer un equilibrio y obviamente no hacer una ingesta si usted pesa, por ejemplo, 70 kilos. En 70 kilos debería consumir un promedio de 70 gramos de proteína al día. Ajá. Un promedio de 1 gramo por kilo. Ahora bien, si usted dice, voy a consumir esos 70 gramos de proteína en solo soya, pues no está bien. O lo voy a consumir en solo guisante, no está bien, Tiene o que en solo ser amaranto. como... Entonces equilibramos un poquito. Usted puede consumir 2 huevitos en la mañana, que ya le aportan un nivel de proteína de unos 18 gramos en promedio, tal vez 20, depende. Si es un huevo, depende del tipo de huevo. Si es un huevo de pato, de pronto tiene más proteína.
tiene también ingesta de un poquito de lácteos, si los tolera. Ajá. Entonces en los lácteos podemos Aquí ingerir. veo que hay semillas también. Las semillas es una buena opción para hacer Ajá. meriendas y también le aporta, muchas de ellas aportan cierto nivel de aminoácidos importantes interesante. que son proteínas. La La espirulina espirulina. es un alimento especial. De hecho, la espirulina es uno de los vegetales, especialmente de este tipo de alga, que más tiene aminoácidos. De hecho, la espirulina tiene también valina, isoleucina y lisina. Ahora, en el caso de la Son- espirulina, ¿cómo me la consumo, Bueno, verdad? Y puede que si ser. esta además puede sustituir, digamos, algo en mi alimentación Sí, con por su- respecto a las proteínas. Por supuesto que sí, usted puede estar ingiriendo un par de cápsulas de espirulina Ajá. al día y ya le hace un aporte importante, por lo menos un promedio de unos 10 miligramos de De los 70 que ocuparía, de digamos, los- en el caso de de los- la persona que pese 70 Ahora bien, kilos. en el caso de tomarlas en Ajá. cápsula, pues obviamente estamos hablando de una cantidad pequeña, pero son aportes importantes. Son aportes importantes porque recordemos que no solamente de estos elementos, de esos aminoácidos específicos, tenemos que hacer el aporte de los 70. Es todo Puede ser fuente un mix, proteína. exacto. Todo fuente La proteína y en soya. ellos están todos los aminoácidos. Ajá. La soya, por ejemplo, esta es una proteína especial que se usa mucho para gente que hace actividad física, es la whey, que es la de suero de leche. La proteína de suero de leche, que no tiene lactosa, entonces podría incluso hasta una persona intolerante a la lactosa consumirla porque hace que sea de fácil asimilación. Esta también aporta obviamente toda la cadena de aminoácidos esenciales que necesitamos y por supuesto esos tres que le mencionaba. Y en guisante tenemos este tipo, viene en esta forma. Este polvito es la proteína de guisante que perfectamente... La de los guisantes, Sí, ajá. Lo que conocemos también como arvejas. Las arvejitas, qué Arvejas, ricas. sí, Pero correcto. ahora, ¿qué le recomendamos a nuestro público? Es decir, yo uso mucho las arvejitas para cocinar, pero sería más potente el polvo, o sea, ¿cuál es la recomendación? Pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que la presentación así en polvo pues es una alternativa diferente. Por ejemplo, usted hace un batido de frutas Ajá. y perfectamente a ese batido de frutas le puede cucharada poner le una pongo. cucharada de proteína de este. Puede ser que haga un batido de frutas también y le ponga una cucharada de proteína de soya. Claro. Está, tomemos en cuenta lo siguiente también. Hay proteína de soya. Hay leche de soya. Sí, son Una diferentes. proteína de soya tiene una concentración del 90%, es puro aislado de soya. Claro, es diferente. Una leche de soya puede ser que tenga un 8%, un 10%. Uf, categóricamente. Entonces, evidentemente, pues la ¿Cuál concentración es la es última? diferente. Esto es soya texturizada. Es una Ah. alternativa también para la gente que o son vegetarianos Sí. o que pues toleran un poquito ya lo que son las carnes de origen animal. Entonces, tiene que haber alternativas. Entonces, la soya texturizada es una excelente alternativa también. ¿Por qué razón? Porque podemos hacerla en picadillo. Eso veo, porque son como, ¿verdad? Sí, es como la carne molida. Ajá. La carne molida. Entonces, la soya perfectamente se puede hacer en picadillitos. Sí. Qué curioso, porque ustedes están viendo, ¿verdad? Semillas, espirulina, soya, proteína en polvo, polvo guisante, igual la soya texturizada que puede servirnos. Y uno se pregunta verdaderamente, doctor, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Porque el ejercicio, usted lo dejó clarísimo, es fundamental. Ok, ¿cómo combino entonces con la alimentación, ¿verdad? Ya conocemos algunas herramientas, ¿verdad? Que salen más allá de la alimentación regular. ¿Cómo los combino en nuestra vida diaria? Pues para tener una efectividad en el objetivo. Claro. Ok. Los batidos quedan genial, Patricia, como meriendas. O sea, si usted, por ejemplo, a media tarde quiere hacerse una excelente merienda, quiere hacer una merienda, perfectamente un batido con frutas y con alguna fuente de esas proteínas, perfecto, con semillitas, perfectamente. Perfectamente. Hace la ingesta normal en su almuerzo de una ración importante de proteína. Si tolera bien el pescado, si no es alérgica al pescado, si tolera bien pues otro tipo de carnes, excelente. Entonces va complementando para que llegue a ese gramo por kilo de proteína que es lo requerido, pues lo ideal, ¿no? Para evitar ese deterioro de masa muscular. Y por supuesto que lo ideal es un experto, ¿no? Que le pueda asesorar. Sin embargo, es cuestión de tener un poquito de ser detallista y ver las etiquetitas y ver cuánto en una cucharada, por ejemplo, puedo ingerir de esto. Y entonces
Y en términos generales, para que la gente no se complique mucho, lo ideal es hacer una pequeña ingesta de proteína al desayuno, una ingesta de proteína al almuerzo y una ingesta de proteína en la noche. Eso es. Con un batido adicional que usted haga por la tarde, usted puede cuidar lo que es la densidad muscular para cuidar y pues además también aportar los nutrientes para otras funciones, porque también, como dije anteriormente, los aminoácidos están implicados en tu sistema cardiovascular, respiratorio, óseo, ligamentoso y obviamente la parte muscular. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, ya saben, para mantener esa masa muscular, a comer bien proteínas y hacer ejercicio. Muchachos, continuamos.